Esto es 6 días con el Quijote y Carolina Sanín. Yo soy Carolina y espero que estén bien. A finales de 2025, con la Biblioteca Nacional, emprendimos un pequeño recorrido por Colombia, al tiempo que hacíamos un recorrido por el Quijote de Miguel de Cervantes, por la primera parte del Quijote, que fue publicada en 1605. Así fue como di 6 clases sobre el Quijote en 3 bibliotecas colombianas, 2 clases en cada biblioteca. Fuimos a San Agustín, en el Huila, a Yolombó, en Antioquia, y a la capital, Bogotá. En cada clase, que tenía un público en vivo, por supuesto, me referí a una serie de capítulos, de modo que al cabo de las 6 clases habíamos recorrido los 52 capítulos del primer Quijote. Las clases estaban dirigidas a personas que nunca habían leído la novela y también a quienes sí. En ellas alterné repasos y recuentos con comentarios y análisis. Grabamos las conferencias y luego las editamos y ahora se las presentamos a ustedes en forma de podcast. Ojalá lo disfruten y les sea de provecho. En esta sesión, grabada en la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá, hablamos de los capítulos 23 a 31 del Quijote. Este fin de semana vamos a terminar la primera parte del libro. Espero que me oigan suficientemente sin micrófono y con gripa, y si no, trataré de gritar hasta desgallitarme, pero no podemos usar micrófono porque queda luego mal, y además es súper bonito hablar sin micrófono, y hasta el cura de la capilla más ínfima necesita un amplificador, y es muy curioso, la era del parlante, luego podemos pensar en eso también. Voy a leer hoy del capítulo 23 al 31 y mañana del 31 al final, pero también me interesa que los que no han leído hasta el capítulo 23 o los que no han leído el Quijote, yo creo que no se van a sentir perdidos o perdidas. Y es que, pues en el Quijote uno podría haber conocido a Don Quijote en alguna de las paradas del camino. Precisamente de esto se trataba la aventura, de que había este loco, violento, esperpento, todas las cosas que van a ver, puesto en el camino como un signo de interrogación. Y la gente que viene en sentido contrario lo conoce y entonces le plantea aventuras y lo hace meterse en problemas y se mete en problemas gracias a él o por culpa de él. Entonces no importa en qué momento le salgan al paso, les va a pasar con él lo que necesita pasarles con él. Entonces esto me interesa porque también uno aparece en la vida a medio camino de la vida de la otra gente, ¿no? O sea, cuando uno nace es un momento de la vida de las demás personas que ya están vivas. Y pensamos poco en eso. Solemos pensar en los caminos o como circulares o como con comienzo y final o de muchas maneras, pero yo por lo menos no suelo pensar tanto en aparecer en mitad del camino. Y creo que este libro, entre muchas cosas, se trata de eso, de cómo aparecemos y de lo que parecemos. Para terminar con esa introducción, quise hablar del Quijote porque es parte de nuestra vida y es parte de nuestro espíritu y está en nuestra lengua. Y porque al mismo tiempo que me parecen encomiables y necesarias los énfasis en otro tipo de culturas autóctonas, quería hacer énfasis en que el castellano también es raizal, también es de nuestros ancestros y también es de aquí. Es de aquí de una manera desplazada y extraña. Es aquí en mitad del camino. Este continente es uno de los en medio del camino del castellano. Y tenemos que pensar esta herencia como nuestra porque el Quijote no existiría sin América. Don Quijote es también un conquistador de América. Es uno de esos personajes que salieron a tener otra vida, a convertirse en otros y a tener el sueño de vivir más allá de la propia muerte, de hacerse un personaje y vivir más, y vivir para siempre, que es un poco lo que animó el viaje del viejo mundo al nuevo mundo. También quería hablar del Quijote porque se trata sobre los lectores, se trata sobre cada uno de nosotros en tanto que leemos el libro,
ponerse a leer un libro es ser Don Quijote, es creerse un montón de cosas. Esto se ha dicho incansablemente, pero no sobra decirlo otra vez. Ustedes y yo, cuando nos ponemos frente a un texto, estamos entregándonos y estamos suspendiéndonos. Y nos está pasando el texto y estamos entregándonos siempre a una aventura que suena a publicidad, como la aventura de leer, pero estamos exponiéndonos a que nos pase algo por voluntad de otro. Entonces es una exposición amorosa al otro y Don Quijote es el lector y esta es la novela sobre el lector. Y ahora sí, por último, he dicho por último unas 6 veces, ahora sí, por ultimísimo, el Quijote no es de otra época. También quise volver a leer el Quijote del mismo modo como de cursos de Homero y de la Biblia, porque esos no son otras épocas y porque cada vez me preocupa más que se lea literatura como evidencia histórica, como documentos para satisfacer la fantasía de que uno se imagina cómo era el hombre de antes. No hay un hombre de antes, siempre hemos sido iguales. Y esa es una tesis que yo tengo y que no comparto y que comparto a medias, porque desde luego siempre hemos sido distintos. Borges decía que una cosa es tan ingenua como la otra, ¿no? Decir que siempre hemos sido iguales o que siempre somos distintos. Pero piensen que este libro es sobre nosotros. Y por eso sirve la literatura. La literatura no sirve porque sea evidencia para historiadores y diga cosas sobre una época, que también, pues sirve sobre todo porque está fuera del tiempo, porque se puede leer en todos los tiempos. Eso para explicar que no hablaré ni de la vida de Cervantes, ni del contexto histórico del libro. A mí no me interesan mucho esos asuntos cuando leo literatura, no porque no crea que son interesantes, pero porque creo que son secundarios y tengo poco tiempo. Me interesa que se enfrenten a la otredad del texto. El texto lo dice todo sobre el texto. Todo está ahí. No se requiere nada exterior a un texto para entender un texto. Ni siquiera en la Divina Comedia, en la que está llena de referencias, necesitaría uno saber nada sobre esos 5 nombres que hay en cada estrofa, pero menos en un libro así. Quiero transmitir eso también, que cualquier persona puede leer cualquier texto en su idioma, de cualquier momento que este sea, sin ningún conocimiento. Y eso es algo que la academia nos ha escatimado un poco, ¿no? Como esta idea de que hace falta una literatura secundaria, no hace falta ninguna literatura secundaria para leer un texto literario. Entonces, empezamos. En el capítulo 23 sucede que Sancho y Don Quijote, mejor dicho, Don Quijote, acaba de liberar a unos galeotes. Ese episodio en el que Don Quijote encuentra a unos presos del rey, a los que están llevando para servir su condena, y Don Quijote les empieza a preguntar qué fue lo que hicieron y por qué están allí, y concluye que hayan hecho lo que hayan hecho, no quieren estar allí. Entonces es deber de él liberarlos, darles la libertad, porque no es justo que alguien esté donde no quiere estar. Entonces libera a unos presos peligrosísimos, hay un alcahuete, hay un seductor, que seductor y violador están muy juntos y se pueden confundir, y ya lo veremos hoy también. Hay un ladrón y Don Quijote decide liberarlos. Y por supuesto, cuando los libera, les exige que tienen que ir donde Dulcinea a presentarse y a contar lo que él ha hecho. Y ellos dicen, no, o sea, no podemos ir a ningún lado, tenemos que perdernos porque nos va a coger la policía. La policía se llama la Santa Hermandad y Don Quijote pues se pone muy mohíno y obviamente se enfurece. Ya verán que es un furioso y es un hombre, un viejo violentísimo, además de tierno. Entonces, Don Quijote se ha puesto furioso y después de eso, en el capítulo que vamos a cometer, Don Quijote y Sancho consideran que es mejor irse escondiendo un poco, porque a ellos también los va a perseguir la Santa Hermandad por haber estado liberando delincuentes. Y entonces se meten en la Sierra Morena. Hasta ahora hemos visto un paisaje que en la imaginación hemos visto una llanura, la llanura manchega, un horizonte muy amplio, una vastedad, ¿no? Y ahora se van a cobijar al abrigo de una sierra y entonces en nuestra imaginación pasa otra cosa. Sabemos que hay un escenario. Y en ese escenario, Don Quijote va a decidir que, aprovechando que se tiene que guarecer, esconder, va a hacer penitencia. Ustedes se acuerdan de que el purgatorio de Dante es un monte, ¿no? Que hay que ir escalando y purificándose mientras se escala. Y justamente en esta Sierra Morena, que son unos montes, vamos a ver que
hay un montón de personajes, un montón, no dos, pero bueno, que van a estar como en un purgatorio, van a estar sufriendo muchísimo, se los va a encontrar Don Quijote, pero él mismo decide que en este lugar va a sufrir un rato y va a sufrir a imitación de dos de sus personajes, que son Orlando, el Orlando Furioso de Ariosto, y el Amadís de Gaula, que ambos hicieron penitencia de distintas maneras por sus damas. ¿De qué manera sigue Don Quijote a los personajes a quienes admira, que además son personajes de ficción? Piensen también en el libro. Si algunos de ustedes trajeron el libro, bien, si no, compren el libro, tengan el Quijote y ténganlo en libro y no en pantalla, no virtualmente. Miren lo que es un libro que trata de un cuerpo, un libro que contiene a un personaje, es una persona también. Y quiero, ya que estamos en una biblioteca y que hemos hecho todo esto en bibliotecas, que tengan esa conciencia de que un libro es un cuerpo. Y es algo en lo que insiste Cervantes al comienzo del libro, cuando están justamente en el escrutinio de la biblioteca y terminan quemándole todos los libros al pobre Don Quijote. Piensen en esto como un cuerpo, en la corporalidad de esto, en este papel como carne, y dense cuenta de que es un libro. Se abre en dos partes, siempre lo lees abierto, siempre lo lees dividido y está así, abierto en dos partes, lo lee uno encima del pecho y es dividido como el propio corazón humano. Se meten en la Sierra Morena y Don Quijote le dice a Sancho que no puede ir contando que se escondieron y que si cualquiera se lo pregunta, Don Quijote lo va a desmentir o va a decir que fue porque Sancho le dijo. Entonces hay un montón de pequeñas mezquindades en este viejo valiente. También hay un montón de cuidados por su imagen y por la historia que se vaya a contar de él. Ustedes saben que luego este libro se publicará y a Don Quijote lo chiviarán, otro autor va a escribir su propio Quijote, entonces Cervantes escribe la segunda parte de Don Quijote, que es todavía mejor que la primera, y en la que Don Quijote sabe que es un personaje de una novela, y es increíble porque ya es el rizo del barroco. No vamos a hablar de eso ahora, pero pues para que lo sepan. Pero Don Quijote siempre, incluso en esta primera parte, sabe que de él van a hablar un día, y hace las cosas siempre imaginándose cuando digan de mí, cuando llegaba no sé dónde y tal, y se imagina a un autor que lo escribe. Y quiero que ustedes piensen también en qué medida nosotros nos estamos contando nuestra historia, no solo hacia el pasado, sino hacia el futuro, y parte de nuestra ansiedad, nuestra soledad y nuestra desesperanza consiste en que a veces pues no sabemos bien cómo es que se cuenta esa historia. Nuestra vida es nuestra vida y el relato de nuestra vida. Y todos construimos y queremos construir una imagen. Y la imagen es lo más incontrolable que tenemos. Y piensen en este hombre también consciente de su imagen, de estar imitando a uno o a otro, de cuando se diga de él. Y entonces se entran por una parte de Sierra Morena, que allí junto estaba llevando Sancho intención de atravesarla toda e ir a salir al Viso o al Almodóvar del Campo y esconderse algunos días, etc. Y de repente, estando escondiéndose, lo primero que encuentran es un cojín y una maleta asida a él. Y Don Quijote las levanta con el lanzón, medio podridos o podridos del todo y deshechos. Y por lo roto y podrido de la maleta, Don Quijote vio lo que en ella había, que eran 4 camisas de delgada holanda y otras cosas de lienzo, no menos curiosas que limpias, y en un pañizuelo halló un buen montoncillo de escudos de oro. Sancho fue el que alcanzó a ver todo eso. Dijo, bendito sea lo del cielo que nos ha deparado una aventura que sea de provecho, porque saben que Sancho siempre está buscando pues, que se le pague el sueldo de alguna manera o algún provecho. Vean este rastro, hay una maleta y un cojín. Y enseguida encuentran, ya buscando ese botín en el corazón de estas montañas, un librillo de memoria. Y Don Quijote le dice a Sancho que él coja la plata y él coge el libro. ¿Se acuerdan que Sancho es analfabeta? Vean estas dos maneras de escritura, ¿sí? La plata, unos escudos, unas monedas y un diario de un desconocido. Y vean qué tienen en común. También piensen en el dinero como texto. Además, Cervantes dice más adelante, y mientras el amo repasaba el librillo, el escudero repasaba los escudos. Entonces vean esto de contar plata y todo lo que significa contar plata
el deseo que se pone ahí, el temor que se pone ahí y lo que significa leer un libro de otro. Son cosas que corren juntas. Desde luego encuentran ahí unos versos y una carta y empiezan a ver que ese librillo es de un amante despechado. Encuentran una carta, un papel que dice: tu falsa promesa y mi cierta desventura me llevan a parte donde antes volverán a tus oídos las nuevas de mi muerte que las razones de mis quejas. Y entonces Cervantes empieza a jugar en todo este episodio de Sierra Morena con otros manuscritos, con poemas que otros dicen, ya lo ha hecho antes, y con cartas que el mismo Don Quijote escribe en otro registro, con un montón de distintas literaturas que se van superponiendo ahora. Unan eso con lo que les pedí de la imitación también, el volverse muchos autores, el dividirse y el escribir en muchos estilos que tiene que ver con la imitación. Bueno, entonces tenemos imitación y pues y multiplicación de sí. Entonces encontraron esos papeles, versos y cartas que contenían quejas, lamentos, desconfianzas, sabores y sinsabores, favores y desdenes solemnizados los unos y llorados los otros, y empezaron a coger por el camino que Rocinante quería, que era el camino por donde Rocinante podía caminar. Pues esto es muy significativo, que sea el caballo el que determine por dónde van. En este sitio de Sierra Morena, le sueltan las riendas al caballo y el caballo es el que los guía. Y por donde va el caballo, es decir, por donde va la parte animal del caballero con su caballo, es también por donde se puede ir. Piensen también en qué significa ese camino. ¿Qué significado adquiere el concepto de camino cuando el camino es el camino que un animal puede tomar y pues tú estás encima del animal? ¿Qué significados tendría eso en la vida de uno? Y siguen por el camino que Rocinante ha elegido y de repente ven a un hombre por encima de una montañuela que delante de los ojos se le ofrecía. Iba saltando un hombre de risco en risco y de mata en mata con extraña ligereza. Ven un hombre como una cabra que está saltando por la montaña. Figurósele a Don Quijote que iba desnudo, la barba negra y espesa, los cabellos muchos y revoltados. Luego imaginó Don Quijote que aquel era el dueño del cojín y de la maleta y propuso en sí de buscarle, aunque supiese andar un año, o sea, aunque tuviese que andar un año por aquellas montañas y hallarle. Y entonces Don Quijote se va a encontrar con otro Quijote, con un loco. Y la primera visión que tiene de ese loco es como de este animal que está subiendo desnudo por esas peñas y pronto lo va a llamar el Roto. Y ese va a ser otro Don Quijote y entonces lo ven y picó a Rocinante, siguióle Sancho y encontraron una mula caída en un arroyo, muerta y medio comida de perros y picada de grajos. Vean esa secuencia de la maleta y el cojín, el diario, el cuaderno, el libro de memorias y la montura, la mula, muerta y siendo ya comida por los animales. Es un poco un rastro que están siguiendo hacia una historia y hacia una persona. Yo quiero que vean esas pistas, que vean el camino que eso describe también. Vean por un lado el camino que toma el animal, que es el camino que puede tomar, y por otro lado el camino que conforman los rastros de uno, los despojos, porque la mula además es un despojo, un cadáver que se ha dejado ahí. Entonces vean esas cosas del personaje. Aparece un cabrero. El Quijote está lleno de pastores, de cabras. Y piensen qué cosa es un pastor. ¿Por qué está tan lleno este libro de pastores? Porque no es porque en La Mancha hay pastores, en todas partes hay pastores, pero ¿qué es un pastor? Un pastor es alguien que cuida a un ganado y que hace lo mejor que puede por ese ganado para finalmente llevarlo a que lo mate al ganado. Nosotros estamos siempre en la posición de pastores de otros, de pastores de nuestros animales, por ejemplo, y también de ganado de un pastor que no sabemos, y no estoy diciendo que tengan fe en el pastor o del buen pastor, pero de alguna manera nos cuidamos durante la vida y nosotros somos nuestro propio pastor y hacemos la mejor vida que podemos para llevarnos a la muerte, que es el único destino que tenemos. Piensen en esta figura del pastor una y otra vez, el cabrero que aparece y habla con Don Quijote y le cuenta cosas. Y aquí aparece un cabrero y entonces cuenta que ese muchacho, si lo han visto por ahí, y que
les ha contado su historia, pero que de repente le dan unos arranques de locura al muchacho y les arrebata la comida de los pastores, que a veces es súper manso. Y el pastor, el cabrero, les dice a Don Quijote y a Sancho lo siguiente: estoy maravillado de cómo habéis podido llegar aquí, porque no hay camino ni senda que a este lugar encamine. Sumémosle esto a las reflexiones sobre el camino. Estar en un lugar a donde no se llega por ningún camino. Ya empieza a tener esto algo de metafísico, ¿verdad? O sea, o de esotérico, si quieren. Esta Sierra Morena también es otra Sierra Morena espiritual a la que se accede sin camino. Y justamente no saben cómo han llegado ahí. Pues se acuerdan cómo han llegado ahí, escondiéndose de la policía por haber dado libertad, por haber hecho un acto extremo de liberalidad y de libertad y de valentía. Entonces, vean todo esto. Bueno, se cuenta que este chico, el que han visto por ahí, anda desfigurado y todo quemado por el sol y que a veces da unos gritos: fementido Fernando, me las pagarás, no sé qué, porque tiene también un enemigo, como un enemigo imaginario. Entonces poco a poco se va perfilando que es más como Don Quijote. Aparece delante de ellos finalmente, lo ven muy de cerca, hablando entre sí cosas que no podían ser entendidas de cerca, cuanto más de lejos. O sea, habla algo que no se entiende. Vean este encuentro con el otro, que es como tú, las características que tiene. El otro habla algo que no se puede entender. Su traje era cual se ha pintado, o sea, todo roto y tal, solo que de cerca vio Don Quijote que un coleto hecho pedazos que sobre sí traía era de ámbar. O sea, que traía un chaleco muy elegante y perfumado de ámbar, por donde acabó de entender que persona que tales hábitos traía no debía de ser de ínfima calidad. Cuando se acerca al otro, se ve el pasado del otro, que el otro no siempre ha sido un roto, es bueno roto y otro, sino que tiene un chaleco que, aunque elegante y caro, vean que ese es la evidencia de una historia. El haber ascendido o el haber caído son las evidencias de una narración. Tú eres no solo tu presencia, sino también tu tiempo, cuando en ti hay algún rastro que no parece pertenecerte, porque es el rastro de que en ti hay tiempo, que en ti hay otro momento. Lo que pasa es muy conmovedor, y es que Don Quijote tan pronto lo ve, te voy a leer todo. En llegando el mancebo a ellos, los saludó con una voz desentonada y bronca, pero con mucha cortesía. Desentonada y bronca, qué bueno es, ¿no? Vean. Don Quijote le volvió las saludes con no menos comedimiento, y apeándose de Rocinante con gentil continente y donaire, le fue a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera conocido. El otro, a quien podemos llamar el roto de la mala figura, como a Don Quijote el de la triste figura, dice Cervantes, después de haberse dejado abrazar, lo apartó un poco de sí, puestas las manos en los hombros de Don Quijote, le estuvo mirando como que quería ver si lo conocía, no menos admirado quizá de ver la figura, el talle y armas de Don Quijote, que Don Quijote lo estaba de verle a él. Entonces están viendo dos desastrados, dos disfraces rotos. Y ese abrazo de Don Quijote es muy conmovedor, porque Don Quijote no es que abrace mucho, no anda abrazando a la gente ni mucho menos, y de repente le sale abrazar a este muchacho y quedarse con él abrazado. Entonces ven el reconocimiento de este otro Quijote ahí, que se suma a nuestro tema de la imitación. Y piensen en qué cosa es un encuentro, un verdadero encuentro, qué es un encuentro y qué cosas tiene puestas uno en un encuentro, el andrajo y enseguida el nombre. O sea, enseguida que se encuentran, Cervantes dice, el roto, al que podemos llamar el roto de la mala figura, o sea, enseguida lo agarra y le pone un nombre parecido al de Don Quijote. Y luego, al comienzo del capítulo siguiente, dice la historia que era grandísima la atención con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra. Ya Cervantes le fue poniendo caballero de algo. Quiero que se pregunten también, ¿por qué cosa es un caballero? Porque en las otras sesiones hemos estado hablando de la tradición de la caballería, de qué significa un caballero y su camino espiritual y su camino militar también. No vamos a repetir ahora todo eso, sino que, como he propuesto, lo vamos a coger donde lo cogemos, en mitad del camino. Y si el otro ni siquiera está a caballo y simplemente está roto por ahí en la montaña, ¿qué hace que Cervantes lo llame caballero?
que le dé el nombre de Caballero de la Sierra. Y luego en otro momento lo llamará Caballero del Bosque. ¿Por qué es un caballero? Porque supuestamente un caballero es el que socorre huérfanos y viudas y endereza entuertos y todo lo demás. Pero aquí parece que caballero es el que necesita también que lo socorran. Entonces vean cómo la capacidad de ayudar y el abrazo y la necesidad de ayuda hace que un caballero sea otro caballero. Y acuérdense de eso de la mímesis que yo hablaba hace un rato de el imitar y el volverse como otro, que es uno de los grandes temas de la novela, porque entre otras, pues Sancho se irá volviendo como Don Quijote y Don Quijote como Sancho. Ustedes lo habrán oído decir. Empieza Cardenio, que se llama, el roto, a contar su historia, pero advierte que no lo pueden interrumpir, porque si lo interrumpen, la deja de contar, se le olvida, no puede seguir. Y se empieza a contar que estuvo muy enamorado, empieza la telenovela, Cervantes ama estas novelones de amor y el Quijote está lleno de ellas, porque pues, de todas maneras de eso se trata. De eso se trata, llegar a buen puerto, tener buena aventura, reunirse con el amado. Y eso es la historia principal, siempre es la historia de amor, que conduce a que cada uno esté con el que le corresponde. Y Don Quijote con Sancho. Bien. Y yo con Don Quijote, por lo pronto. Conoce Cardenio, cuenta que conoció a una chica en su lugar que se llama Lucinda y se enamoró muchísimo. Voy a contar esto muy rápido. Atención, se enamoró muchísimo de ella, la iba a pedir en matrimonio, el momento en el que le iba a decir a su padre que se quería casar con Lucinda, toda esta gente muy principal de un pueblo, sea lo que sea que quiere decir eso, pero también pregúntenselo, todos estos son gente principal. Cuando le iba a decir a su padre que se quería casar, el padre le tenía una noticia. Y la noticia era que el duque Ricardo, que era uno de los un grande de España son la altísima nobleza española, le había mandado decir que le mandara al hijo para que le hiciera compañía al suyo. No hay ni siquiera posibilidad de desobedecerle a un grande de España. O sea, si un grande de España le hizo esa merced, pues tenía que mandarle al hijo porque era un gran honor, de hecho, y una oportunidad de ascender socialmente. Entonces, hace un rato les dije cómo no me importa de qué momento es Don Quijote, pero por otra parte, por supuesto que me importa de qué momento es Don Quijote, porque ese momento también es este momento en muchas cosas. Y gran parte de lo que hay en el Quijote es esta ansiedad social y este disfraz continuo, este disfraz social continuo. Acuérdense de que pues, se ha formado el imperio, de repente España es un imperio y la gente los que no son nobles se están inventando que lo son, pero los que son nobles tienen un gran poder y un gran prestigio. Y por debajo de todo esto, que lo hemos hablado en otras sesiones, pero no sobra recordarlo, está la gran ansiedad de no ser cristianos puros, de no ser blancos. Eso es lo que le pasa a España. España ha estado 8 siglos, ha sido musulmana y judía, y de repente ha decidido olvidarlo. Es un trauma enorme que España todavía tiene, pero no saben. Nosotros sí lo podemos saber porque esa es la ventaja de ser periféricos. Lo podemos ver lo que el otro no se ve. Y Cervantes lo sabe completamente y en parte el Quijote se trata de eso, de un mundo, un país, un pueblo que ha negado qué es lo que es y que se empecina en parecer otra cosa, ¿sí? Entonces ya saben todas las cuestiones de sangre, las ansiedades de los españoles por ser cristianos viejos, las leyes de sangre, conocen la historia de la Inquisición, saben la persecución de los judíos, la obligación a convertirse o la obligación de irse. Todavía no se ha expulsado a los moriscos los expulsarán antes del segundo Quijote. Ven todas estas tensiones. Y todo eso está en que un duque mandó llamar al enamorado y el enamorado se tuvo que ir al otro pueblo donde el duque. Y resulta que el duque tiene 2 hijos. El mayor, que es donde se supone que al que se supone que Fernando va a ir a hacerle compañía, que también es raro, ¿no? O sea, que venga y se esté con mi hijo mayor, dice más gente grande, bueno. Y el menor. Y cuando Fernando va donde el duque Ricardo, es el hermano segundo, el menor, el que se va a hacer más amigo de él. Cuando Cardenio, no voy a equivocar de nombres todo el tiempo. Estamos hablando de Cardenio. Ese que se va a hacer amigo de él es Fernando. Y entonces Fernando le va a contar a Cardenio, que es nuestro roto,
que está enamorado de una labradora, que es una labradora muy rica y que es guapísima y no sé qué, y le va a hacer esa confidencia. Y luego se va a ir con él a su casa, a la casa de Cardenio. Y Cardenio va a empezar a contarle que él está enamorado de una que se llama Lucinda y lo va a convertir en intermediario. Sí, pues ya vieron dónde va a ir a parar todo esto. Fernando se va a terminar enamorando de Lucinda y se la va a quitar. Todos me están siguiendo, ¿verdad? Fernando, el niño más rico, él lo trae a su casa, le confía que tiene una novia, el otro se va enamorando de la novia por lo que el otro le dice, o sea, siempre triangular. Y tengan en cuenta que una de las cosas que sabe el romanticismo y que sabemos todos, y si no ya es hora de que lo sepan, es que el amor siempre es triangular. La forma del amor siempre es de tres, nunca es de dos. Y eso está siempre en el Quijote, más y más y más, hasta que termina los triángulos deshaciéndose y volviéndose parejas, y eso es como el mejor final que se pueda imaginar. Pero bueno, por ahora están los triángulos. Un día, Cardenio le va a mandar a Lucinda un volumen de la Amadís de Gaula y se lo cuenta a Don Quijote. Y entonces, ¿qué pasa? Que Don Quijote dice, ay, hombre, la Amadís de Gaula, claro. Ahora no tenía ni que decirme que era bella Lucinda, con decirme que era lectora de libros de caballerías, a mí me habría parecido lo máximo. Y obviamente Cardenio se vuelve loco porque había advertido que no se le podía interrumpir. Y entonces, en su locura, decide hacer un acto de violencia extrema, Cardenio contra Don Quijote, que no es en principio pegarle, sino decirle que no dudaba de que la reina Madásima se había mancebado con un mago. O sea, dice una acusación infamante de un personaje del Amadís. Se pone furioso Don Quijote y se arma una pelea, se tiran piedras, se pegan, Sancho se mete, todo. Y este tema de que lo que está en un libro y lo que está en la ficción se pase a la vida, pues merece mucha consideración, ¿no? Porque no es único del Quijote, ni es solamente de nuestras, no nos pasa solo cuando consumimos algo de ficción, sino que nos pasa constantemente. Siempre estamos creyendo que la ficción es realidad. Y los que tratamos de decir no, es ficción, pues somos medio la gente que se enfrenta a Don Quijote, somos peores y estúpidos, porque entonces creemos que sí hay una realidad. Cualquier intento por separar ficción de realidad es absurdo, pero también cualquier intento por vivir la ficción como si fuera realidad es absurdo. No hay salida de ahí, no está tan diferenciado como creemos. Ustedes se acuerdan de que en el infierno de Dante, en el círculo de los lujuriosos, están Paolo y Francesca. Paolo y Francesca son dos cuñados que están condenados a estar siempre movidos por un viento en el infierno, para siempre, pero juntos, porque fueron adúlteros. Los dos se enromanzaron, pues engañando al hermano de él. Dante llega, eso no es en el Quijote, sino en la Divina Comedia, Dante llega a ese círculo del infierno y Francesca le empieza a contar qué fue lo que pasó. Y lo que pasó es que estaban los dos leyendo un libro y vieron que en el libro los amantes se iban a dar un beso y se dieron un beso. Y entonces ella le cuenta eso a Dante, que su adulterio procedió de un libro que estaban leyendo juntos, que los inspiró pues a hacer lo mismo. Y en ese momento Dante se desmaya de compasión. Entonces vean cómo es contagioso el amor. El amor del libro los contagia a ellos y contagia a Dante, solo que en Dante es un amor de compasión y el amor entre ellos pues es un amor adúltero. El libro que estaban leyendo, Paolo y Francesca, por si les interesa, es el libro que cuenta el romance de la reina Ginebra, ¿se acuerdan de la esposa del rey Arturo? Con el sobrino del rey Arturo, que es Lancelot, Lanzarote. O sea, es uno de los libros que lee Don Quijote también y es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Pues que se sale el adulterio supuesto de la página, pero pasa todo distinto. Don Quijote lo que hace es defender a la mujer. Ella nunca fue adúltera, ¿cómo puede ser? Y se acaba toda la historia. Vean todos los triángulos, el triángulo de la ficción, que remite al triángulo romántico, que es el de la reina Ginebra, el rey Arturo y el sobrino Lancelot. Todos estos triángulos que se unen en esta sierra que tienen forma de triángulo. Las sierras son triángulos también, un monte es un triángulo. Se interrumpe
el cuento de Cardenio, y entonces empiezan a pelear, le brumó, a ver, les voy a leer la pelea por si no han leído una pelea de Don Quijote porque es divertida. Parecióle mal la burla y alzó un guijarro que halló junto a sí, dio con él en los pechos tal golpe a Don Quijote que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremetió al loco con el puño cerrado, y el roto recibió de tal suerte que con una puñada dio con él a sus pies, y luego se subió sobre él y le brumó las costillas muy a su sabor. Siempre termina con una cosa muy de dibujo animado, o sea, con alguien corriendo encima del otro, brumándole las costillas muy a su sabor. No se les olvide para decirlo un día, que alguien le brumó te quiero brumar las costillas muy a mi sabor. Ah, bien. Y quedan como siempre aporreados. Y esa es otra cosa que tiene Don Quijote cuando lo lean, si no lo han leído, si ya lo leyeron, ya saben. Y es que Don Quijote siempre queda muy aporreado, que tú siempre dices, pues, ¿cómo quedó vivo? Y ese es el punto también, porque este libro, como otros, pues nos está hablando es de morir y volver a nacer. ¿Sabes? Don Quijote sí se muere y vuelve a nacer todo el tiempo. De hecho, el primer capítulo es eso, ponerse la armadura y salir a los caminos de la Mancha es haberse muerto, como un señor hidalgo que tiene una finca. Y en cada una de estas peleas se reitera esa fe, digámosle, en la supervivencia, en que siempre hay otra vida. Luego viene una larga charla entre Sancho y Don Quijote, que es muy graciosa. Sancho ya no respeta a Don Quijote, pero para nada. Entonces le dice, ¿qué le iba a vuestra merced envolver tanto por aquella reina Majimasa o como se llame? No sé qué, ya le dice cualquier barra basada sobre sus libros. Y Don Quijote se lo aguanta, aunque ya verán los insultos dentro de un rato. Y Sancho va a lanzar una de sus ristras de refranes. Sancho se vuelve un refranero. Y esta figura del que dice refranes sin ton ni son, ustedes ya la conocen luego en Cantinflas y luego en Chespirito. Piensen en la profunda crítica que es criticar el refranero, porque el refranero, que a la gente le parece de sabiduría popular, el refranero es la injusticia. O sea, ¿cómo le va a salir alguien a uno con que en boca cerrada no entran moscos? O sea, no hables nunca más nada, o sea, y además en boca abierta tampoco. ¿Cuántas veces se te mete un mosco? En fin. O, o el más injusto, cuando el río suena piedras de, o sea, que cualquier infamia que digan de ti, tiene algo de cierto. Y Sancho empieza a decir refranes de cualquier manera. Ni yo lo digo ni lo pienso, respondió Sancho, allá se lo hallan, con su pan se lo coman, si fueron amancebados o no, la reina Madásima y el brujo, el mago Elisabat, ¿era? A Dios habrán dado la cuenta, de mis viñas vengo, no sé nada, no soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y miente, su bolsa lo siente, cuanto más que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, o sea, hay ya nada que ver, más que lo fuesen, ¿qué me va a mí? Muchos piensan que hay tocinos y no hay estacas, más quien puede poner puertas al campo, cuanto más que Dios dijeron, y Don Quijote le dice, válame Dios, y qué necedades va Sancho ensartando, que va de lo que tratamos a los refranes que enhilas. Entonces, vean esto, esta nueva elocuencia de Sancho, que es traer cosas, y únanlo con lo que les pregunté de la imitación. La cita, la imitación, la repetición. A continuación, Don Quijote va a hablar nuevamente de la penitencia que quiere hacer a imitación de Roldán, que se llama también Orlando o Rotolando, y que dice que ya que no lo puedo imitar en todo. Oigan esto, haré el bosquejo como mejor pudiere en las que me pareciere ser más esenciales. Y acá nos plantea otra pregunta sobre la imitación y sobre el hacer algo. O sea, si yo hago parte, ¿vale? Parte de algo que quiero hacer. Luego esto derivará en que Sancho le diga, haga una o dos penitencias, locuras de esas que quiere hacer y yo las doy por vistas todas. He hablado mucho sobre el hacer por hacer colombiano o el hacer como si. Piensen en este hacer como si, porque toda la discusión esta con Sancho es esa, que Sancho le dice como haga como si ya las hubiera hecho. ¿Cuántas veces nos han preguntado cómo escribo un libro? Pero ya me imaginé que lo escribí, o sea, está mejor en todo caso en mi imaginación. ¿Qué existencia tienen las cosas que hacemos y qué existencia la que nos imaginamos? ¿No? Y es para mí la pregunta del arte. El arte y la poesía son cosas hechas.
tienen que ser hechas, pero es muy difícil para un artista, y me incluyo, de hecho, hacerlas. Y creo que todo esto de Sierra Morena también trata sobre eso y sobre cómo la penitencia, todo lo que uno hace, lo hace como penitencia, de alguna forma, lo hace en la Sierra Morena. Y esa penitencia no vale hacerla como si la hiciera. Ahí les dejo esa pregunta. En fin, que Don Quijote se queda haciendo la penitencia, dice que va a hacer la penitencia, etcétera. Dice que le va a mandar una carta a Dulcinea con Sancho. ¿Dónde la van a escribir? No hay papel. Y la va a escribir en el librito de las memorias, ¿se acuerdan que encontraron de Cardenio? Entonces vean esa otra manera de escritura, de reescritura, escritura sobre el texto del otro, cita que es en las páginas en blanco, en los bordes, no dice ni siquiera las páginas en blanco, o por encima de lo que hay escrito en ese libro, va a escribirle él la carta a Dulcinea y además un pagaré para que le den 3 burritos a Sancho. Sigue esta discusión sobre qué es mentira, el hacer una cosa por otra es lo mismo que mentir. Así que mis calabazadas, dice Don Quijote, han de ser verdaderas, firmes y valederas, sin que lleven nada del sofístico ni del fantástico, o sea que él se tiene que pegar y tiene que hacerse daño, pero además ¿para qué? ¿Para qué Sancho le pueda decir a Dulcinea que él se quedó allá haciéndose daño por ella? Y Sancho le dice, yo le ruego que haga cuenta que ya pasaron los 3 días que me dio de término para ver las locuras que hace, que yo las doy por vistas y por pasadas y por cosa juzgada. Despácheme luego, porque tengo gran deseo de volver a sacar a vuestra merced de este purgatorio donde le dejo. Y ahí es donde mencionan directamente ese término de purgatorio. Don Quijote y Cardenio, al que vimos, están ahí purgando algo. Pero pregúntense qué es purgar, es purificarse. ¿Pero qué es purificarse? Es volver a ser el que uno es de verdad, 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 sin mezcla, antes de que empezar a tropezarse y a equivocarse. ¿Cuál es la redención posible y cuál es la purga posible? Y en este caso, pues pasa por contar la propia historia. O sea, hay una propuesta terapéutica aquí, porque en últimas el purgatorio de Cardenio y lo que va luego a salvar a Cardenio, ya verán, es que le cuenta, termina contándole a todo el mundo todo lo que le pasó. Y así otro puede saber quién es y otro puede completar su historia. Sancho sigue diciendo absurdidades, en un momento dado empieza a hablar en mal latín. Don Quijote le dice, purgatorio lo llamas, Sancho, mejor hicieras de llamarle infierno. A las volteretas que va a hacer, porque en últimas lo que va a hacer son volteretas, esa es su penitencia. Y aún peor si hay otra cosa que lo sea. Y dice Sancho, quien ha infierno, nula es retencio, y he oído decir. Y entonces echa un latinajo. Decir un latinajo es lo mismo que decir un refrán malentendido. O sea, no es que Cervantes esté en contra solo de los refranes, sino de todo este hablar por hablar. Y Don Quijote es que no entiendo qué quiere decir retencio. Retencio es, respondió Sancho, que quien está en el infierno nunca sale de él. Está esta cosa del latinajo también. En medio de estar encargándole a Sancho que vaya a donde Dulcinea a entregarle la carta, Don Quijote termina diciendo quién es. De lo que yo me sé acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer, en todo caso. Y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía. Y oigan bien porque acaba de decir Don Quijote quién es Dulcinea. Porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin extenderse a más que a un honesto mirar, y a un esto tan de cuando en cuando que osaré jurar con verdad que en 12 años que hace que la quiero, más que a la lumbre de estos ojos que han de comer la tierra, no la he visto 4 veces, y aún poder hacer que de esas 4 ella no hubiese echado de ver una sola que yo la miraba. Tal es el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales, la han criado. Entonces Sancho dice, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. O sea, siempre ha oído hablar de esta princesa, de esta dama que Don Quijote ama, y de repente resulta que es una aldeana que es hija de unos aldeanos del Toboso. Y entonces dice Sancho, bien la conozco y sé decir que tira también una barra como el más forzudo zagal de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviese por señora. Hoy de puta, qué rejo que tiene y qué voz.
Sancho lo que está escribiendo es una mujer masculina. La mujer de la que está enamorado Don Quijote es una mujer masculina y luego empieza con eso un juego de hombre-mujer, de transvestimientos durante muchas páginas. Va a pasar a ser el foco de Cervantes. Una de las cosas divinas que tiene el Quijote y divinas que tenía la literatura escrita a mano, que tomaba tanto tiempo en escribir, es que uno casi que puede ver cómo se le ocurren, pues cuando lo lee por 10ª vez, cuándo se le ocurrió al autor algo, como, de esto sacaste todo lo que viene. Y ahí fue, en esta desfachatez de Sancho, que va a seguir de acá en adelante durante muchas cientos de páginas, este misterio de la mujer vestida de hombre y el varón vestido de mujer y el deseo homosexual que va a obsesionar a Cervantes en la novela. Y de la paternidad masculina, de la maternidad masculina y un montón de cosas. Y además Sancho, que como les dije ya no respeta para nada, dice, y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana, con todo se burla, o sea, le está diciendo que es medio puta y que eso es lo mejor de todo, y es terrible todo lo que le está diciendo ahí, porque cortesana es prostituta, aunque también puede ser simpática, y luego le dice, pero esta chica que va a necesitar que vayan a hincarse delante de ella gigantes y todo eso que exige Don Quijote, ¿se acuerdan que vence a alguien y le dice que vaya a presentarse ante Dulcinea? Y pues Dulcinea es cualquiera que ni siquiera conoce Dulcinea a Don Quijote, que ni siquiera se llama Don Quijote. O sea, vean toda la distancia que hay entre nuestra idea de alguien y ese alguien. Y Don Quijote le dice que es muy gran hablador y le echa un cuento interpolado para decirle lo que quiere decirle, que es que para lo que él la quiere, da igual quién sea Dulcinea. Y el cuento es de una viuda muy rica que tenía un amante que era medio estúpido y ella dijo, para lo que lo quiero no me importa. Y es, pues, en el caso de ella es sexual y en el caso de Don Quijote que usa ese cuento es espiritual, pero es excelente que use ese cuento para ilustrar lo que va a decir porque son dos cosas contrarias que se pueden ilustrar igual. Vean toda la lógica que tiene esto. Finalmente escribe Don Quijote la carta, que además Sancho le dice, escríbala 2 o 3 veces en el libro, como si 2 o 3 veces fuera mejor que una sola. Dice 2 o 3 veces que yo lo llevaré bien guardado, porque además yo no me voy a poder acordar porque tengo mal la memoria. Y ahí viene la carta que le escribe Don Quijote a Dulcinea, que es una ridiculez, voy a leer un poco. El ferido de punta de ausencia, también es muy bonita, y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes en mi afincamiento, etc. Y al final, firma tuyo hasta la muerte el caballero de la triste figura, que es un nombre que le ha puesto Sancho cuando él se le cayeron todos los dientes. Eso de las telas del corazón está mucho en la literatura árabe española de final de la Edad Media, por lo menos en sus traducciones de Emilio García Gómez. Piensen en esa imagen de las telas del corazón. En las traducciones de Ibn Hassam de Córdoba, Emilio García Gómez dice las entretelas del corazón. Pues es buenísimo imaginarse el corazón como una rosa de telas, de cortinas o de cobijas. Entonces guarden eso también. Se va finalmente Sancho, pero antes de irse, se devuelve y le da curiosidad las locuras que va a hacer Don Quijote y dice, Señor, vuestra merced ha dicho muy bien, para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una, aunque bien grande, la he visto en la quedada de vuestra merced. Y desnudándose con toda prisa los calzones, quedó Don Quijote en carnes y en pañales, y luego sin más ni más dio 2 zapatetas en el aire y 2 tumbas la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas, que por no verlas otra vez volvió Sancho la rienda Rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podría jurar que su amo quedaba loco. Y así le dejaremos ir su camino hasta la vuelta que fue breve. Y entonces Cervantes los separa por primera vez. Sancho se va a entregar la carta de Dulcinea y Don Quijote se queda en Sierra Morena haciendo lo que sabremos luego que hace, que es escribiendo poemas en las cortezas de los árboles, unos poemas malísimos y muy chistosos. Y Cervantes se burla mucho de esos poemas y les voy a leer uno. Árboles, hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas,
Si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Y siempre le va poniendo el del Toboso, que es un ripio que no rima con nada, y vean lo que pasa enseguida que Cervantes transcribe y él se divierte mucho escribiendo el Quijote. No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos la añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar Don Quijote que si en nombrando a Dulcinea no decía también del Toboso, no se iba a entender la copla. Y así fue verdad, como él después confesó, y es muy tierno, porque es como si luego le hubieran hecho una entrevista a Don Quijote y le hubieran preguntado, ¿y por qué puso del Toboso si no rimaba? Y él le hubiera dicho, sí, sí, porque pensé que si no, no se iba a entender. Entonces vean la cantidad de niveles que él presenta al mismo tiempo, y es que él después así lo confesó. ¿A quién se lo confesó? ¿Después de quién? ¿De qué? En el otro mundo, ¿sabes? Entonces eso, bueno. Sancho vuelve a la venta, o sea, hace el camino de regreso y para en la venta donde ya han estado, donde ellos dos han estado en las sesiones en las que ustedes no han estado. Y ahí resulta que están el cura y el barbero, que son los amigos de Don Quijote, y vean que iban a decir el verdadero, ven las trampas de esto, ¿no? El que fue antes de ser Don Quijote, el señor que se convirtió en Don Quijote, ¿cómo decimos, no? ¿De quién son amigos? De nadie, pero son conocidos de Don Quijote y lo encuentran a Sancho y Sancho les cuenta todo, hasta que liberaron a los galeotes y todo, porque es un bocón. Y entonces empiezan a planear el cura y el barbero una treta para entrampar a Don Quijote y hacerlo volver a su casa y que se esté ahí desenloquecido, pues para encerrarlo. Y se van a disfrazar. El cura se va a disfrazar de doncella menesterosa y el barbero de su escudero. Y es muy gracioso porque de repente el cura se da cuenta y dice, uy, no, no, yo que me voy a disfrazar de mujer. Mejor yo el escudero y que el barbero sea la mujer, que es muy ridículo porque uno de los dos va a ser mujer, da lo mismo, pero además Cervantes dice que dejaron ahí a cambio del disfraz la sotana del cura, o sea, el cura de todas maneras estaba con vestido antes de disfrazarse mujer y hay toda esta cosa de los disfraces. Y una de las cosas que agarran es un rabo de un buey, que tenía la ventera en la cual ponía el peine del marido. Y luego, más adelante, cuando vuelven todos a la venta, o sea, mañana en nuestra cuenta del tiempo, se van a dar cuenta que Cervantes hace unos chistes verdes malos, pero buenos, pero chistosos, de la ventera que dice, ay, cómo me volvieron mi cola es la que mi marido ponía su peine, que es su pene. Entonces esa cola del buey se la pone uno en la barba y le dicen a Sancho que diga la carta, que les muestre pues la carta. Y Sancho se da cuenta de que dejó la carta. Y le da muchísima rabia. Les voy a mostrar cómo le da rabia porque es buenísimo. Paróse Sancho a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta y ya se ponía sobre un pie, ya sobre otro, unas veces miraba al suelo, otras al cielo y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese, dijo al cabo de grandísimo rato, o sea, después del esfuerzo, dice que por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa de que la carta se me acuerda, aunque en el principio decía alta y sobajada señora. Y dice, no diría, dijo el barbero, sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Entonces Sancho dice, así es. Luego, si mal no me acuerdo, proseguía, si mal no me acuerdo, el llego y falto de sueño, bueno, dice un montón de patochadas, lo que se acuerda de la carta y los hace reír muchísimo. Y piensen también en cómo de acá en adelante, sobre todo en la Sierra Morena y en la venta, unos personajes se van a volver espectáculo para otros. Y esto en la segunda parte del Quijote, luego, con la llegada de los duques, se va a exacerbar más. Piensen en ese dispositivo de crueldad, hacer que Sancho no se acuerde la carta, termine royéndose, es así lo sé, royéndose la mitad de un dedo, y todo eso ante los otros, y los otros se burlan y hacen que la vuelva a decir, y nosotros somos testigos de una gran crueldad. Y todo el humor del Quijote va a ser la oscilación entre gran crueldad y gran ternura, que es palo y zanahoria y es pues sadomasoquismo puro. O sea,
Dale palo a estos personajes, luego enternécete con ellos y así nos tiene en esa, nuevamente, amor triangular. Nosotros Cervantes y el Quijote, él dándole palo al Quijote, luego consolándolo, nosotros siendo espectadores de su gran crueldad, que es crueldad contra sí mismo, que es el viejo Quijote. Sancho está con estos en la venta, se hacen los disfraces, pidieronle a la ventera una saya y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura. O sea, además le van a dejar una sotana a la ventera, ahí está sugiriendo Cervantes que la ventera podría ponerse esa falda como si fuera falda, ¿sabes? El barbero hizo una gran barba de una cola rucia o roja de buey donde el ventero tenía colgado el peine, lo que les conté, y luego se van a la Sierra Morena y llegan a la Sierra Morena. Voy a empezar a resumir, lástima, y lo que van a hacer ahí es que entonces cuando se encuentren con Don Quijote van a decir que el barbero es una doncella menesterosa, o sea, una doncella en apuros, y el cura su escudero, y como toda la literatura del barroco, esto depende de que uno no reconoce al otro si el otro está disfrazado. Te pide, lectora, que tú te lo creas. No, no los va a reconocer a sus únicos amigos si viene uno disfrazado de mujer y el otro de escudero. Y tú dices, ok, voy a hacer de cuenta que no los va a reconocer. Pero en eso, chicos, chicas, está la esperanza. O sea, lo que te está diciendo es tú puedes cambiar. Y perdón por la intrusión de la autoayuda, pero es que tú puedes cambiar, no es tú puedes ser mejor y más chévere, es por ahí en otra vida tienes otra oportunidad también. Pero otra vida no es solo por ahí reencarnada. Ojo, otra vida es en la vida de tu hermano o de otro que tú conoces. Eso sí lo está haciendo bien. Eso significa que de alguna manera tú también lo estás haciendo bien. Todo el conocimiento moral y la esperanza moral que entraña entregarnos a la fantasía de que no reconocemos a un disfrazado, que nos parece como un capricho del barroco, del teatro. Mira todo lo que eso está diciendo en realidad sobre la vida humana y nuestro disfraz y nuestras maneras de ser. El caso es que se van a Sierra Morena así disfrazados. Y vamos a tener acá un montón de disfraces y sumen esto a lo que pedí que pensaran sobre la imitación, porque quiero que piensen en otro concepto después de haber pensado en imitación y es sustitución. Piensen en que además el caballo está sustituyendo al burro porque me salté toda una parte que es una equivocación de Cervantes en que Cervantes dice que Sancho no tenía el burro porque se le olvidó que había escrito un capítulo de otra manera y al final lo dejó sin el robo del burro, no importa. El caso es que Sancho está en Rocinante cuando se va a la venta. El caballo está sustituyendo al burro, el cura y el barbero están siendo sustituidos por sus propios inventos y luego en la historia de Cardenio va a pasar que se enamora Fernando, el amigo de Lucinda, y manda a Cardenio, ¿se acuerdan del duque Ricardo? Bueno, manda a Cardenio a la casa de donde la han llamado para quedarse en el pueblo de Lucinda y cuando menos se entera Cardenio, que está en la otra ciudad, pues es que va a haber un matrimonio entre Lucinda y su mejor amigo Fernando, que lo sustituyó. Piensen en el triángulo amoroso, entonces piensen no solo en imitación, sino en sustitución. En una pareja, alguien está sustituyendo a otro, no solo pues al padre o la madre, pero también a otro del pasado o a otro de la ilusión. Piensen en de qué manera somos sustitutos o nos sustituyen. Están por ahí el cura y el barbero en la Sierra Morena y se ponen a oír cantar y suenan unas canciones y Cervantes mete ran la canción y mete ran el soneto. Y esto ya lo había dicho en otra sesión, pero lo repito, Cervantes una y otra vez mete poemas que dicen jóvenes en el libro. Y eso es hermoso porque Cervantes mismo se está imitando a sí mismo cuando joven y antes de ser novelista fue poeta. Oyen cantar y es Cardenio y les resumo que Cardenio termina de contar su historia y su historia es que el Fernando, como es un noble mucho mejor, mucho más noble que él, le pidió a Lucinda y obviamente se la dieron y cuando él se enteró fue porque Lucinda le manda una carta que también se escribe aquí la carta porque hay un montón de otros registros metidos en la que Lucinda cuenta, me van a casar, te engañó te traicionó, me pidió por esposa y me caso y no sé qué. Con lo cual, Cardenio va a su pueblo, asiste al matrimonio
Y Lucinda pues le ha dicho que ella de todas maneras no se va a casar, que va a llegar hasta el altar, pero que si le toca matarse, se mata, pero no se va a casar. Y Cardenio ve que en el momento de dar el sí, vean qué telenovelero es, en el momento de dar el sí, Lucinda dice sí, pero se desmaya. Pero Cardenio no quiere esperar a ver qué pasó y se va. Se echa al monte y se convierte en el roto, se convierte en otro, en el que lo convierte su pena, su despecho y su soledad, como de pronto a Don Quijote también. Y como de pronto a Cervantes lo hace escribir el Quijote, que es su propia quijotada, también su propia soledad. De repente ven a un mozo vestido como labrador, que por tener inclinado el rostro, a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver por entonces. Y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos, ni él estaba a otra cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo habían nacido. Suspendióles la blancura y la belleza de los pies. Les pareció que no estaban hechos a pisar terrones, ni andar tras el arado y los bueyes como mostraba el hábito de su dueño. Ra, ra, ra. Luego traía a sí mismo unos calzones y polainas de paño pardo, y tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna, que sin duda alguna de blanco alabastro parecía, pero no se veía. Acabóse de lavar los hermosos pies y luego con un paño de tocar que sacó debajo de la montera se los limpió, se limpió los pies. Están siguiendo el relato de la hermosura y de cómo están estos dos, cura y barbero, disfrazados, y además que para qué se disfrazaron tan antes, pues o sea, ni siquiera ha parecido que querían disfrazarse, mirando a este muchacho, alzó el rostro el muchacho. Y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura incomparable, tanto que Cardenio le dijo al cura, esta, ya que no es Lucinda, no es persona humana, sino divina. El caso es que luego se suelta el pelo y resulta que es una chica, pero por un momento estuvieron todos enamorados de un chico. Y ella cuenta su historia y cuenta quién es. Y es la labradora a la que Fernando, ya saben quién es Fernando, ¿no? El amigo de Cardenio que lo sustituyó con su novia. Bueno, Fernando se quería acostar con ella. Ella es una labradora muy rica, heredera, pero Fernando es noble. Fernando se enamoró de esta labradora y le insistió para que se acostara con él hasta que ella se acostó con él porque él se le metió en el cuarto. Entonces está toda esta zona difusa de seducción y violación, que es el tema además de Don Juan de Tirso de Molina, del burlador de Sevilla, y del Don Giovanni de Mozart, que es, si igual alguien te seduce haciéndote creer otra cosa, haciéndote creer que se va a casar contigo, que es lo que hace Don Giovanni y lo que hizo este, entonces es una violación también. Pues muy interesante porque ¿qué es esa traición? Otra sustitución. Se está haciendo pasar el que te seduce por alguien que sí te querría de verdad. Y se acuesta con Dorotea diciéndole que se va a casar con ella y luego no vuelve más. Dorotea se entera de que en otro pueblo se va a casar con Lucinda. Está contando su historia y acuérdense de que uno de los que la estaban oyendo es Cardenio, el que se iba a casar con Lucinda. Y Cardenio dice, ¿qué, Lucinda, dijiste? Y luego, ¿qué dijiste, Dorotea? Tú eres la que él me contaba que este desenredo, que es típico de la comedia barroca, lo que está diciendo también es que siempre el otro completa tu historia. Porque entonces Dorotea le dice a Cardenio, no, ella le encontraron una carta dentro del vestido que decía que su verdadero esposo era Cardenio. O sea, el que otro sea la víctima de tu mismo victimario y te cuente su historia es la solución de tu historia. Vean qué interesante es porque está enunciando un modo de compasión y un modo de tejer un tejido social efectivo. Los dos tienen el mismo victimario y la importancia no es que se quejen de, uy, Fernando es pésimo, sino que el otro sabe que en realidad Cardenio no es víctima porque Lucinda no se casó. Sí, me entienden esto, es importantísimo lo que Cervantes está descubriendo aquí de cómo una persona salva a otra contando su propia historia, porque el otro es un personaje de su historia. Siempre hay un personaje secundario de tu historia a quien tu historia puede salvar, porque le cuenta su propia historia de otra manera. O sea, eso es lo que la literatura hace, contarnos unas historias de otra gente que son la nuestra.
Ya ven que no es tan inocua esa telenovela. Se reconocen y Dorotea cuenta que ella, después de que se supo engañada, fue a buscar a Fernando en a ese pueblo en el que se iba a casar y le contaron todo, y entonces ella también se echó al monte. Y se echó al monte con un criado suyo que luego la trató de violar y luego ella se metió de pastor disfrazada de hombre de un amo que también la trató de violar. O sea, es tremendo todo lo que cuenta Cervantes de las mujeres, su conciencia de lo que sufren las mujeres. Y entonces le piden a Dorotea que les sirva, o Dorotea se hace voluntaria para llevar a Don Quijote pues a su aldea, es decir, para reducir a Don Quijote. Y vean que esto es dramático, porque ¿por qué les interesa tanto que Don Quijote llevarlo otra vez a su casa y decirle que no es Don Quijote? ¿Ven? ¿Para qué? Si Don Quijote es el que está haciendo que todos se encuentren y es el que los está salvando a todos en realidad. El caso es que Dorotea dice, yo puedo hacer el papel de doncella menesterosa, entonces vuelva a cambiar disfraces. Entonces, el disfraz que tiene Dorotea de chico se lo pone Cardenio, que tenía todo roto, ¿se acuerdan? El disfraz que ahora tiene el barbero de doncella, no, Dorotea lleva galas, todas sus joyas las tiene guardadas y se las pone y ella va a hacer el papel de doncella. Y entonces vean cómo se cambian los disfraces, pero otra cosa, tú engalanado y tú con las joyas de tu pasado, con lo que has perdido, pero en realidad sigues guardando, puedes interpretar otro papel. Luego ustedes se detendrán mucho más en esto cuando lo vuelvan a leer para ver qué está diciendo esto sobre la representación y la proyección de uno mismo y quién uno quiere ser y quién puede ser para otro. El caso es que se presentan ante Don Quijote y Dorotea cuenta que ella es una princesa de un reino a la que quieren casar con un gigante, que es uno de los nombres inventados más buenos de Cervantes, que es Pandafilando de la Fosca Vista, y que la quieren casar con un gigante porque ella perdió su reino, pero entonces Don Quijote la tiene que ayudar a recuperar su reino y que además a ella le hicieron una profecía que era que es Don Quijote, ese que están viendo, la iba a ayudar a recuperar su reino. Entonces vean todo eso, cómo también le están diciendo a Don Quijote que es quien quiere ser. Es la manera de cumplir su deseo, es que alguien lo valide y le diga, sí, tú eres Don Quijote, eres un caballero andante y además estás en mi futuro, eres mi salvador, y esa es la manera de aprisionarlo, decirle al otro lo que el otro quiere oír de quien imagina que es tremendo. Y entonces ella le pone como condición que él no se puede meter en ninguna otra aventura hasta que no haya cumplido la aventura que ella le pide. Así es como van a evitar que Don Quijote se meta en peleas por un rato. Tiene que ir a liberar el reino de la princesa Micomiconas, como ella dice que se llama. Pero entre tanto, Cervantes le da la oportunidad a Dorotea de ser autora, porque Dorotea se está inventando toda otra vida para sí misma, en la que es ella y no es ella, porque ella en realidad le han escatimado su reino, o sea, Micomicona sí es ella. Ella se puede imaginar como otra y esa otra es la que la va a hacer salir de su penitencia de Sierra Morena. Es todo un manual de autoayuda. Como todos los libros que valen la pena de literatura son libros de superación personal, solo que buenos. Don Quijote pues está feliz y dice, sí, listo, yo me meto a la aventura. Entonces pasan otras cosas. Entonces le dice a Sancho que hubo y a Dulcinea le diste la carta y el Sancho dice, sí, sí, la encontré echando trigo. Bueno, en fin, hay toda una comedia ahí de que Sancho le toma el pelo diciendo que se la encontró pues, siendo labradora y Don Quijote le dice, pero sería trigo sendal, sería trigo muy bueno, en fin. Pues Sancho en realidad nunca la ha visto. O sea, sabemos que lo que él dijo antes, que era una moza fuerte y no sé qué y súper simpática, también es mentira porque nunca la vio. Entonces todos mienten y en un momento dado Cervantes dice como, ya estaba cansado Sancho de mentir tanto, porque se vuelve toda una mentira aquí en este purgatorio antes de que salgan. Cuando ya se están imaginando que Don Quijote se va a casar luego de hacer esa aventura y todos van a llegar se va a cumplir la promesa de que pues Sancho tenga su ínsula y todos lleguen a un mejor estado. Don Quijote dice pues que no se va a casar porque pues la ama Dulcinea se atreve
Sancho a decirle, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre dejar a Dulcinea que no vale ni un porcentaje de esta princesa que tiene acá? Y eso sí enfurece a Don Quijote y les voy a leer en los insultos porque son muy buenos. Don Quijote, que tales blasfemias oyó decir contra su señora Dulcinea, no lo pudo sufrir y alzando el lanzón, sin hablarle palabra a Sancho y sin decirle esta boca es mía, le dio tales 2 palos que dio con él en tierra. Y si no fuera porque Dorotea le dio voces de que no le diera más, sin duda le quitaría allí la vida, o sea, lo iba a matar tranquilamente. Pensáis, le dijo Don Quijote a Sancho al cabo de un rato, villano ruin, que ha de haber lugar siempre para ponerme la mano en la horcajadura, que es una maravilla. ¿Saben cuál es la horcajadura? Entre las piernas, o sea, está diciendo para que me toques los huevos, para ponerme la mano en la horcajadura. Y que todo ha de ser errar vos y perdonaros yo. Pues no lo penséis, bellaco descomulgado, que sin duda lo estás, pues has puesto lengua en la sin par Dulcinea y no sabéis vos, gañán, faquín, belitre, que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo, no le tendría yo para matar una pulga, decid, socarrón de lengua viperina. ¿Y quién pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza a este gigante y hecho a vos marqués? Todo eso en la imaginación de lo que va a pasar con Micomicona, pero para ellos ya había pasado. Que todo es todo y ya por hecho y por cosa pasada en cosa juzgada, sino es el valor de Dulcinea, que toma mi brazo por instrumento de sus hazañas, ella pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser. Hoy de puta bellaco, como sois desagradecido y se vuelve a enardecer. Que os veis levantado del polvo de la tierra a ser señor de título, él no le ha dado ningún título, pero es como agradezca que ya le di el título, todavía no ha pasado, y correspondéis a tan buena obra con decir mal quien nos hizo. Y luego lo sigue insultando, traidor blasfemo, le dice, y sigue, y es muy gracioso, y él le dice, bueno, no, sí, no, perdón, ya. Él a las 2 páginas ya dice, dime ahora, sin tener en cuenta con enojo ni rencor alguno, ya se ha perdonado, ¿dónde encontraste a Dulcinea y cómo estaba? Y es cuando viene la escena de las mentiras de Sancho y ya se van todos de vuelta y pasa que en el regreso se encuentran con Andrés. Andrés es un muchacho a quien Don Quijote había liberado, supuestamente, sí, de el amo que lo estaba azotando. Hace muchos capítulos, Don Quijote iba con Sancho por ahí, oyeron gritos, se acercaron y había un muchacho amarrado y el amo le estaba pegando y Don Quijote lo liberó. Y acá se lo vuelve a encontrar y Andrés le cuenta lo que pasó cuando se fue y fue que el amo en revancha le pegó muchísimo más después de que Don Quijote se fue. Y Don Quijote dice como, estuvo mal haberme ido yo y no saber en qué paraba eso, pero queda muy avergonzado. Vean que todo este ciclo que hicimos hoy empieza, Don Quijote le da libertad a unos delincuentes, que quién sabe qué van a hacer estando en esos montes, y termina con que se encuentra con que una vez que quiso hacer el bien, lo que hizo fue peor. Entonces está enmarcado todo este ciclo de Sierra Morena por esta conciencia de que no podemos saber qué es hacer el bien, ni siquiera, ¿no? Entonces vean como este escepticismo moral que está al comienzo y al final de este purgatorio, a la entrada de la Sierra Morena y a la salida de la Sierra Morena. 6 días con el Quijote es un podcast de Carolina Sanín y la Biblioteca Nacional de Colombia. La directora de la Biblioteca Nacional es Adriana Martínez Villalba. Juliana Echeverry grabó las conferencias. Daniel Rugeles editó el podcast.